¿Has visto esas sonrisas que parecen cariño, pero raspan por dentro? Así fue como todo empezó. Después de la partida de mi compañero de vida, las visitas se volvieron frecuentes, las palabras dulces, y un tema que se repetía como un reloj, el terreno. Yo escuchaba, asentía por educación, respiré, conté hasta 10 y dejé que hablaran. Por fuera, una madre agradecida por la atención. Por dentro, una alerta encendida. Sientes cuando no es afecto, es agenda. Y yo lo sentí. Quizás tú también hayas pasado por algo parecido, personas queridas que llegan con consejos envueltos como cuidado, pidiendo firmas, prometiendo confort para tu bien. Yo también escuché promesas. Pero, con cada conversación, surgían prisa, números, fechas límite. ¿Es sencillo? ¿Es seguro? ¿Es mejor así? ¿Mejor para quién? Esa pregunta quedó martilleando. Escogí el silencio. Guardé la duda junto con un cuaderno de notas, como quien recoge pistas sin hacer ruido. Ya sabes, cuando dejamos de hablar, empezamos a ver. No esperé una revelación grandiosa. Basta con las pequeñas contradicciones, elogios seguidos de impaciencia, abrazos que terminaban siempre en el mismo tema, la insistencia para resolver ya. La confianza que yo llevaba empezó a agrietarse. ¿Tristeza? Sí. ¿Debilidad? Ninguna. La edad suma arrugas, pero también afila el discernimiento. Y cuanto más observaba, más entendía que ese terreno valía menos que la memoria que guardaba, y mucho más que la prisa de los demás. Si te quedas conmigo hasta el final, verás que decidí hacer cuando comprendí que mi valor no cabía en papeles ni en cuentas. Descubrirás cómo di la vuelta a la mesa sin gritar, sin escena, sin humillación. Solo con estrategia, respeto por mí misma y una verdad sencilla. El amor verdadero no pide hipoteca. ¿Quieres aprender a dar la vuelta al juego con calma y valentía? Entonces, presta atención, porque la parte decisiva empieza ahora. Cuando escuché la conversación por teléfono, el suelo pareció desaparecer. La voz de mi nuera, segura, decía que todo estaría resuelto cuando yo firmara los papeles. Eso bastó para transformar la duda en certeza. Hasta ese instante, todavía quería creer que se trataba de una preocupación exagerada de mi parte. Pero la máscara cayó sin alboroto, solo con una frase seca, dicha con naturalidad, como quien habla del clima. Respiré hondo y dejé que el corazón se enfriara. Era hora de pensar, no de reaccionar. Decidí actuar con inteligencia. Mantuve el mismo tono de siempre, los mismos gestos, las mismas respuestas tranquilas. Ellos creían que me controlaban por la previsibilidad, y fue precisamente eso lo que usé a mi favor. Al día siguiente, salí temprano y busqué a una antigua compañera de trabajo, una mujer que admiraba por su lucidez. Le conté todo, cada detalle, sin dramatizar. Ella me escuchó en silencio y luego sugirió algo que, a primera vista, sonó radical: donar temporalmente el terreno a una institución benéfica hasta que todo se resolviera. Me quedé en silencio unos segundos. Después, sentí una paz que hacía mucho tiempo no sentía. Regresé a casa con el corazón ligero, pero firme. Pasé los días siguientes observando el comportamiento de ellos, probando reacciones, preparando el terreno, esta vez el terreno emocional, no el físico. Cada visita suya era una oportunidad para confirmar lo que ya sabía. Venían sonrientes, hablando de futuro, de planes, de garantizar mi confort. Y yo, con serenidad, solo asentía con la cabeza, guardando dentro una certeza: quien siembra falsedad cosecha sorpresa. Había una ironía en todo esto. Mientras ellos planeaban engañarme, me estaban enseñando a jugar con más sabiduría. Y, sin darse cuenta, me dieron suficiente tiempo para preparar el golpe más silencioso, aquel que vendría en el momento exacto,
cuando el falso amor estuviera en su apogeo de confianza. Solo necesitaba esperar el instante adecuado, y él se acercaba. El día llegó como cualquier otro. Ellos aparecieron con sonrisas anchas, trayendo un pastel y un sobre grueso. Mamá, llegó la hora de resolver todo de una vez, dijo mi hijo, tratando de sonar casual. La nuera completó, es solo firmar aquí, para garantizar el futuro. Los observé unos segundos y vi cuán seguros estaban de que ganarían. La seguridad en su mirada, la prisa por empujar la pluma, era casi un espectáculo de confianza. Abrí el sobre, hojear los papeles y fingí vacilación. ¿Puedo leer con calma más tarde?, pregunté. Se miraron entre sí, forzando una sonrisa tensa. Yo también sonreí, pero la mía tenía un propósito que ellos no imaginaban. Me levanté, fui hasta el aparador y tomé un sobre que había estado guardado allí desde hace días. Se lo entregué con las manos firmes, diciendo solo, antes de que yo firme cualquier cosa, lean esto primero. El ambiente cambió en un segundo. La conversación animada se volvió silencio. Él abrió el sobre y vio el documento oficial. El terreno estaba donado a una institución benéfica. La nuera se paralizó, los ojos desorbitados. Él intentó reír, pero la voz le falló. Mamá, ¿qué es esto? Respiré hondo y respondí sin ira, solo con la calma de quien ya ganó por dentro, es la prueba de que mi ingenuidad tiene límites. Ustedes querían el terreno, yo le di otro destino, uno que haga bien a quienes realmente lo necesitan. Ninguno de ellos logró decir palabra. Quedaron allí, inmóviles, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Los miré con ternura, pero también con firmeza. El amor verdadero nunca necesita escritura, añadí. Luego, pedí permiso y fui a la cocina a preparar café, como si nada hubiera pasado. Ellos se quedaron sentados, intercambiando miradas perdidas, sin saber si pedir disculpas o seguir fingiendo sorpresa. Por primera vez, yo tenía el control de la situación, y el silencio de ellos fue la confesión que había esperado durante mucho tiempo. Mientras el olor del café se extendía por la casa, sentí una ligereza que hacía tiempo que no me visitaba. Había hecho lo que necesitaba, sin gritos, sin acusaciones. El juego que ellos empezaron con mentira, yo lo terminé con dignidad. Y en ese instante, comprendí, la verdadera victoria es la que ocurre dentro del alma, cuando el dolor da paso a la paz. Cuando la puerta se cerró y el silencio se apoderó de la casa, ella se quedó algunos minutos parada, mirando el sobre vacío sobre la mesa. Cualquiera esperaría verla llorando, pero no llegó tristeza, llegó claridad. Percibió que aquel episodio no era el fin, sino la señal de un nuevo comienzo. En vez de lamentarse por lo que había perdido, decidió cuidar lo que aún poseía, su propia vida. Y allí mismo, entre recuerdos y papeles antiguos, nació el deseo de reiniciar, más ligera, más fuerte y, sobre todo, más viva. Los días siguientes fueron de silencio y ligereza. Después de todo, ella se dio cuenta de que aún había vida dentro de ella esperando a ser vivida. Una mañana, se despertó y se miró al espejo, pero esta vez, sin tristeza. Decidió que no sería recordada como la mujer engañada, sino como la que reinició. Cambió su alimentación, eliminó el azúcar, caminaba temprano y dormía mejor. En pocas semanas, su cuerpo comenzó a responder. El rostro pesado dio paso a un brillo nuevo, y la sonrisa volvió a ser natural, no un disfraz. Fue hasta el salón después de meses. Pidió dejar el cabello gris en evidencia, con un corte moderno. Cuando se vio en el espejo, apenas se reconoció. No era vanidad, era renacimiento. Compró ropa nueva, ligera, colorida, como quien quiere hablar de nuevo con la vida. Las vecinas comentaban cuánto parecía más joven, más viva. Ella solo reía,
diciendo que finalmente había descubierto el secreto de la juventud: la libertad pesa menos que cualquier arrepentimiento. Poco a poco, comenzó a aceptar invitaciones que antes rechazaba. Un café con amigas, una ida al cine, pequeños viajes de fin de semana. Cada momento era como un pedazo de sí misma siendo devuelto. La risa regresó con fuerza. La mujer silenciosa y desconfiada dio paso a la que aprendió a elegir qué mantener cerca. Y cuando se cruzaba con conocidos en la calle, escuchaba elogios sinceros: «¿Cómo has cambiado? Pareces otra persona». Ella sonreía sin explicaciones. Quien vive un cambio en el alma entiende que algunas transformaciones no necesitan palabras. En realidad, ella no solo cambió por fuera. Rehizo su propia historia, cosiendo de nuevo su autoestima, punto por punto. Descubrió que la belleza no viene de maquillaje ni de espejos, sino de la paz que nace cuando uno elige caminar ligero. Y en esa nueva versión de sí misma, había un brillo imposible de falsificar, el brillo de quien fue herida, pero prefirió florecer. Esta historia es más que un relato sobre engaño y desilusión, es un espejo de la vida real, donde el dolor, a veces, llega como invitación al despertar. La mujer que un día fue subestimada, vista como frágil e ingenua, descubrió algo que muchos pasan la vida sin entender: existe una fuerza silenciosa dentro de quien decide levantarse sin odio. Cuando todos esperaban que se rindiera, ella eligió reinventarse. Y fue en ese gesto sencillo, el de no victimizarse, que se liberó de todo lo que la aprisionaba. ¿Cuántas veces te has sentido engañado, menospreciado o desvalorizado por alguien que decía importarte? Es en ese momento que la vida prueba lo más profundo que hay en nosotros: la capacidad de seguir con dignidad. La protagonista podría haberse hundido en la amargura, pero eligió el camino más difícil, el de la reconstrucción. Ella entendió que la verdadera victoria no es humillar al que se equivocó, sino mostrar, con serenidad, que nadie destruye a quien encuentra valor en sí mismo. Su sabiduría fue no devolver el golpe, sino transformar la herida en fuerza. Esta mujer nos enseña que el reinicio no necesita aplausos. Sucede en silencio, cuando uno decide mirarse al espejo y decir: «Aún hay vida en mí». Ella podría haberse cerrado, pero eligió florecer. Cambió el peso del rencor por la ligereza de la libertad, y eso la hizo más joven, más hermosa, más viva. Su transformación fue la respuesta que el mundo necesitaba ver, la prueba de que la belleza más poderosa nace de la superación, no de la apariencia. Entonces, si la vida ya te hirió, recuerda esta historia. Tal vez lo que perdiste fue solo lo que te impedía crecer. Cada decepción puede convertirse en el punto de partida para un nuevo ciclo, más consciente y más fuerte. Como ella, tú también puedes reescribir tu historia. La lección es clara: cuando el amor de los demás falla, es hora de aprender a amarte a ti mismo. Porque al final, quien se cura, se cuida y sigue en paz, ese sí descubre el mayor de todos los tesoros: la alegría de vivir sin depender de aprobación, sin miedo y con el corazón en paz. Nuestro canal nació para compartir historias impactantes. Aún estamos al principio de este viaje y necesitamos tu apoyo para que YouTube recomiende nuestros videos. Entonces, dale like a este video, suscríbete al canal y ayúdanos a difundir estos mensajes de inspiración.